vive, oh, Él vive. Él resucitó. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva. Mi Dios, gracias por la bendición de estar unidos a través de este medio, porque sabemos que tú vives entre nosotros, Señor, y que tú siempre eres fiel. Te doy muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Siempre has sido fiel. Buen día, hermanos de la Iglesia Bautista en Formación Villa de Oreb. Les habla el pastor Eduardo García. Les saludo en este domingo de resurrección. Vamos a comenzar con nuestro sermón de este día, pero antes de eso, permítame decir junto con usted nuestra declaración de fe. Así que le pido, donde quiera que esté con su dispositivo, tableta o celular, tome su Biblia, levántela conmigo para hacer juntos nuestra declaración de fe que dice así. La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Padre, te pedimos que nos hables, te pedimos que lo que sea que nos quieras decir, que nos quepa en el corazón, que nos entre en la cabeza y que en nuestro espíritu, en nuestra alma se guarde para que sea un fruto, sea una semilla que dé fruto de vida transformada. Te lo pido, Señor, por Cristo Jesús. Amén. Resolvamos el origen de la desesperanza. Repito, resolvamos el origen de la desesperanza. Cristo ha resucitado. Está basado este sermón en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Después de anunciar su muerte días atrás, hoy se hace necesario proclamar que nuestro Señor ya no está en aquella cruz clavado, ni en la tumba en la que fue depositado. Hoy ya no podremos vestir con ropas de luto. Ya no es tiempo de derramar lágrimas al mirar el madero, ni llevar especias aromáticas a la tumba, porque Jesús ha resucitado. La resurrección de Cristo es de los eventos de la cristiandad más importantes y que le dan sustento a nuestra fe. El mismo apóstol Pablo reconocía esto cuando dijo en 1 Corintios 15 lo siguiente: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos? Porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entendiendo, lo importante que es el evento de la resurrección para la fe del cristianismo, el mismo apóstol Pablo presenta una defensa a favor de la resurrección de Cristo y de los creyentes. De hecho, su argumento inicia con la seguridad de este evento como algo histórico, comprobable y que se sustenta con testigos. Fíjense lo que dice al principio de 1 Corintios 15. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Nuestra predicación, esfuerzos, trabajo y fe no son vanas. El Señor ha resucitado. Jesucristo ha vencido a la muerte. Ciertamente ha resucitado. Sin embargo, conviene entender un poco lo que a su muerte sus discípulos experimentaron, porque en ellos y ellas vemos rasgos que alimentaron su desesperanza
y me temo que en ocasiones experimentamos situaciones similares a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Pongamos nuestros pies en los zapatos de los discípulos o sandalias de los discípulos. Estos habían atravesado una de las escenas más dolorosas de su vida. Ver ser detenido, maltratado, vituperado y crucificado a su Señor. Su crucifixión y muerte en aquel madero no fue todo el dolor con el que cargaron. Después de compartir su vida con Él por alrededor de 3 años, finalmente fueron separados de su Maestro. Caminaron con Él, le palparon, escucharon sus enseñanzas, vieron sus milagros, atestiguaron su gloria y conocieron de primera mano su corazón. Le habían visto de cerca y en este momento estaban sufriendo el dolor de saber muerto a su Maestro y sepultado en una cueva. Las pérdidas duelen. Las pérdidas dejan un sentimiento de vacío y un sabor que solo la muerte es capaz de dejar. El sabor de que ya no hay marcha atrás. Así es como vemos a los discípulos y discípulas en torno a la muerte y resurrección de Jesucristo. Observamos corazones caídos, propósitos frustrados, sueños arrebatados y un profundo aire de desesperanza. Pero entonces, en medio de su duelo, llega la sorpresa de que Jesús ha resucitado. El Maestro ha resucitado. Debe haber sido maravilloso ser alguna de esas mujeres que caminaban aquella mañana al sepulcro para perfumar el cadáver de su Maestro y se encuentran la noticia de que ya no está más en aquella tumba porque ha resucitado. Escuchar a alguno de los ángeles que decían, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Debió haber sido una experiencia maravillosa. O ser alguno de esos discípulos y discípulas a los que se les apareció el Cristo resucitado, palparle, estar con Él, comer con Él, volverlo a escuchar. Debió haber sido algo que agitó su corazón y les movió su corazón a creer. Les invito a leer juntos la narración de las primeras mujeres que atestiguaron que el Señor había resucitado. Encontramos esta historia en Lucas capítulo 24, versículos 1 al 12. Repito, Lucas 24, versículos del 1 al 12. Comencemos, dice así. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaban todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 12 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. En estos versículos encontramos algunos rasgos que alimentaron la desesperanza en los discípulos y las discípulas de Jesús. Esto es un asunto grave porque la esperanza es lo que le da razón a nuestra vida para seguir, para avanzar, para continuar, para aguantar, para soportar, para esforzarnos, para trabajar, casarnos, hacer amigos, despertarnos, emprender algo nuevo, levantarnos de los fracasos, soportar pandemias, pedir trabajo, estudiar una carrera, declararnos a alguien, inscribirnos en un curso, predicarle a una persona, etc. La esperanza es lo que nos da razón de hacer todas estas cosas de la vida. Sin esperanza, cualquier experiencia humana es vana. Y justamente de eso hablaba Pablo cuando decía que si Cristo no había resucitado, vana, o sea, ilusoria o infundada era nuestra fe. La esperanza alimenta y fortalece nuestra fe. Qué alivio saber que nuestra fe es alimentada con la más grande esperanza de la humanidad. Cristo ha resucitado. Estudiemos cada uno de los rasgos que alimentan la desesperanza y tomemos decisiones para alimentar la esperanza de la resurrección. Y en realidad la esperanza de cualquier promesa que Dios nos ha dado
en cualquier tiempo de nuestra vida, ya sea que estemos en abundancia o en carencia, ya sea que estamos en el valle de sombras o estemos en los pastos delicados, sin importar cuál sea nuestra circunstancia y lo que está alrededor de nosotros. Veamos estos rasgos que alimentan la desesperanza y tomemos decisiones para alimentar la esperanza de sus promesas. El día de hoy recordamos una promesa que fue cumplida. Resucitó al tercer día como lo había prometido. Así que eso alimenta nuestra fe y la fortalece. Primer enseñanza que estudiaremos: la desesperanza del sentimentalismo. La desesperanza del sentimentalismo. Muy de mañana, dice el pasaje, vinieron al sepulcro y trayendo las especias aromáticas llegaron a la tumba. Debemos admitir que estas mujeres que fueron a ungir con especias aromáticas el cuerpo de Jesús no tenían la esperanza de ver a Cristo resucitado. Su acción nos expresa el grande amor que sentían hacia el Maestro, pero el simple hecho de llevar especias para el hedor del cuerpo nos permite ver la profunda desesperanza en la que se encontraban estas mujeres. Es decir, las vemos oportunamente listas, pero para seguir viendo a Jesús muerto y no resucitado. Saberle muerto y resucitado en aquella tumba movió su afecto, respeto y pasión por servirle, pero les distrajo de la promesa de su resurrección. Al llegar a la tumba y darse cuenta que la piedra había sido removida y al no encontrar el cuerpo de Jesús, el texto nos dice que se quedaron perplejas. No sabemos qué significó en su mente y corazón esta perplejidad. Me parece que lo que el pasaje trata de transmitirnos es que fueron tantos sentimientos y tantas ideas de lo que posiblemente había pasado en la tumba, que la única reacción que surgió en ellas fue quedarse perplejas. Lo que sabemos por el Evangelio de Juan es que María Magdalena regresó al sepulcro y al hallar la piedra de la tumba removida, no pensó el Señor resucitó. El primer pensamiento de esta mujer y el primer pensamiento que robó su atención fue: ya se llevaron el cuerpo del Señor Jesucristo. Las lágrimas de esta mujer ya no solo expresaban la muerte del Señor, sino ahora la pérdida de su cuerpo. Ahora bien, conocer el pensamiento de Magdalena nos permite descifrar un poco de la perplejidad de las otras mujeres de la que nos habla Lucas, de las cuales también está incluida Magdalena. Posiblemente pensaron lo mismo que ella: alguien se ha llevado su cuerpo. Sus primeros pensamientos tuvieron que ver con todo seguramente, menos con la posibilidad de la resurrección de Jesús. No debemos ser demasiado duros con estas mujeres. Finalmente su reacción fue razonable en un ser humano con sentimientos y emociones. E insisto, el hecho de llevar especias que ellas mismas habían preparado y completado con algunas más que habían comprado, nos hablan de su afecto, respeto y pasión por servirle al Maestro. Lo que pasa aquí es que sus emociones y sentimientos les robaron la atención que tenían que tener puesta en la resurrección. Repito esta parte. Lo que pasa aquí es que sus sentimientos y emociones les robaron la atención que tenían que tener puesta en la resurrección, en la promesa de su Señor. Sus esfuerzos y fuerzas se estaban yendo en lo equivocado y en este caso en particular, en lo innecesario. ¿Y por qué digo que era innecesario? Porque el cuerpo de Cristo no necesitaría más ser rociado con ningún tipo de especia aromática, porque Él ya no estaba en aquella tumba. Así que por poner atención a sus sentimientos y emociones y perder de vista las palabras de Jesús, sus planes y propósitos que ya les había anunciado, lo que vemos es a un grupo de mujeres gastando sus fuerzas, gastando sus esfuerzos en algo equivocado y en este caso en particular innecesario. No podemos permitir que nuestras emociones, cualquiera que sean, se lleven nuestra atención, porque corremos el riesgo de descuidar lo importante, sus planes y sus propósitos. Si solo oímos lo que nuestras emociones y sentimientos nos susurran, entonces empezaremos a actuar en virtud solo de lo que nuestras emociones y sentimientos producen en nosotros, sin darnos cuenta que mucho de eso no tiene sentido en los propósitos de Dios y lo que Él ya está haciendo. Cualquier emoción, no solamente las emociones que nosotros categorizamos como malas, cualquier emoción, alegría, enojo, tristeza, desánimo, puede estorbarse nuestra atención y estorbarnos para ponerle nuestra atención
esfuerzo, energía y trabajo a lo que realmente es importante, los propósitos de Dios y lo que Él ya está haciendo. Les propongo lo siguiente: dispongamos nuestra mente para conocer y entender sus propósitos. Dispongamos nuestra mente para conocer y entender sus propósitos. Seamos sensibles para conocer sus planes y su obra, y así poder ver detrás de cada cosa que sucede su control soberano, su mano poderosa y sus propósitos eternos, como dice Job 1:22. En todo esto, Job no pecó ni atribuyó a Jehová despropósito alguno. Así que repito, dispongamos nuestra mente para conocer y entender sus propósitos. En lugar de dejarnos llevar por nuestros sentimientos y emociones, hagamos un alto y pongamos en balanza lo que nosotros sentimos y sopecémoslo con sus planes y sus propósitos. Número 2. Dispongamos nuestro corazón a creer en sus propósitos. Creamos en los buenos, perfectos y agradables que son sus propósitos. Ya hablamos de eso en algunos sermones. Cada uno de ellos emanan de un Dios bueno. ¿Por qué no habrían de ser buenos sus propósitos? Emanan de un Dios perfecto. ¿Cómo pudieran tener defectos sus propósitos? Emanan de un Dios sabio. ¿Cómo habrían de traer perjuicio a nosotros viniendo de Él? Creamos que lo que ha decidido, que aquello que está haciendo y ha permitido, traerá un bien glorioso a nuestra vida. Isaías 55:9 dice así: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y finalmente, dispongamos nuestra voluntad a obedecer sus propósitos. Dejemos de añorar otros tiempos, celebrar victorias pasadas o vivir en la necedad de ver nuestros propósitos materializados. Mejor, sumemos nuestra voluntad a lo que Dios está haciendo. Lucas 2:49 son palabras de Jesús. Dice: entonces Él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Por eso repito, en lugar de añorar otros tiempos pasados, de celebrar victorias del ayer o vivir en la necedad de ver nuestros propósitos materializados, mejor sumémonos a lo que Dios está haciendo. Y este video es un ejemplo claro de cómo la iglesia se está renovando para sumarnos a lo que Dios está hablando, a lo que Dios está haciendo, a lo que Dios ha permitido. Si Dios nos permitió esta contingencia, pues bueno, nos sumamos a lo que Él está haciendo, nos adaptamos para seguir adelante, no nos detenemos, no nos frustramos, no nos amargamos, nos sumamos, repito, a lo que Él ya está haciendo. Mirar y actuar guiados por nuestras emociones y sentimientos pueden abonar a la desesperanza y alejarnos de los propósitos de Dios y de lo que Él ya está haciendo. Por eso, alimentemos nuestra fe con la esperanza de sus planes y propósitos, que ya sabemos que son buenos, agradables y perfectos. Les invito a escuchar la siguiente alabanza. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad, me has dado libertad. Te quiero adorar, soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. La desesperanza del olvido. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea.
Los dos varones que se pararon junto a estas dos mujeres identificaron lo que estaba pasando en ellas. Su desesperanza era consecuencia de su olvido. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No estaba aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaban en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Lo que la narración continúa diciendo es preciso que le pongamos atención. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Jesús había anunciado ya su sufrimiento, muerte y resurrección. Les había compartido lo que necesitaban para atravesar la crisis de su pérdida con seguridad y esperanza. El reto que tenían delante solo era recordar sus palabras y creerlas. Pero a veces no resulta tan fácil. La vida y el transcurrir de la misma nos consumen tanto que se nos olvida lo que Él nos ha dicho, lo que Él nos ha prometido en la quietud, lo que en nuestros momentos de estudio nos ha enseñado, lo que en los delicados pastos nos ha anunciado. La vida misma nos consume tanto que nos distrae de lo único cierto, eterno y seguro, su palabra. Estas mujeres siguieron adelante en lo que debían de seguir. Respetaron el sábado, compraron el faltante de la especia, y como a cualquier otro muerto, estaban dispuestas a ir y mostrar el amor que le tenían. ¿Habrán hecho un alto en algún momento para digerir lo que estaba pasando y filtrarlo con lo que Él había dicho? No lo creo, solo siguieron. Seguro a usted, al igual que a mí, nos pasa lo mismo. La vida corre, nos ocupamos, trabajamos, hacemos, vamos, fracasamos, venimos, nos equivocamos, planeamos, emprendemos, triunfamos, hacemos, sufrimos, resbalamos, oímos noticias, cifras, pronósticos humanos, comentarios con o sin sustento de los que nos rodean, etc. Simplemente la vida avanza y nosotros con ella, y en el camino olvidamos lo que nunca debimos de olvidar. No podemos permitir que la vida misma sea una distracción, porque corremos el riesgo de descuidar lo importante, su voz. Les propongo lo siguiente en este punto: pongamos un alto en nuestra vida para digerir las circunstancias a través de su voz. Pongamos un alto en nuestra vida para digerir las circunstancias a través de su voz. Paremos, pero no paremos para recordar para recordar lo que nos ha dicho, para fortalecernos en sus promesas, para entender los tiempos a través de sus ojos. 2. Pongamos atención en lo que dijo Dios ya con claridad. Conozcamos, reflexionemos y grabemos sus palabras en el corazón, y ante cualquier circunstancia, fijemos nuestra atención a su voz antes que en las emociones y sentimientos que surgen. Él nos ha hablado, nos ha dado promesas y nos ha capacitado. Recordemos su voz en todo momento. Y finalmente, tercer aspecto práctico de esta segunda enseñanza: pongamos nuestra atención en el carácter de Dios. Nuestra mirada debe estar puesta en quién es Él. En cualquier momento de nuestra vida, reconozcamos en alabanza todo lo que es Él y permitamos que nuestra mente y corazón lo atesoren. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Lo ha dicho Él y no lo hará? ¿Ha hablado y no lo cumplirá? Números 23:19. Si debemos poner atención en algo, pongamos nuestra atención en quién es Él, en su carácter, en cómo se ha manifestado en nuestras vidas. Es un Dios de amor, es un Dios de perdón, de misericordia, de poder, de justicia, es un Dios proveedor, es un Dios justo, es un Dios sanador, es un Dios de milagros, es un Dios que tiene control de lo espiritual y lo no espiritual o la naturaleza, es un Dios soberano. Si algo tenemos que tener presente, si algo debemos de recordar con profundidad, es su carácter, su palabra y sus promesas. Seguir sin parar para atender y recordar su voz puede abonar a la desesperanza. Seguir nuestra vida y seguir y continuar y trabajar y seguir haciendo y seguir planeando y seguir cayendo y seguir equivocándonos y seguir trabajando, etcétera y etcétera. Seguir sin parar para atender y recordar su voz puede abonar a la desesperanza. Algunas veces necesitamos parar y digerir lo que está pasando
a la luz de su palabra. Algunas veces necesitamos parar y recordar lo que ha hecho en favor nuestro, y algunas veces necesitamos parar y recordar la clase de Dios que tenemos, porque si no paramos y continuamos la vida, lo que pasa es que abonamos esa esperanza a nuestro corazón. Por eso, alimentemos nuestra fe con la esperanza de su voz. Escuchemos el siguiente canto. Mi alma te anhela solo a ti. Tu mano me guía junto a ti. Me sanas, me abrazas con amor. Te veo y puedo oír tu voz. Esperaré, perseveraré, me aferraré, Señor, a tu corazón, en tus promesas confiaré, esperaré, perseveraré. Me aferraré, Señor, a tu corazón, en tus promesas confiaré, confiaré. Tercera enseñanza y última, la desesperanza de la razón. El texto dice: mas a ellos les parecían locura las palabras de ellas. Los eventos en torno a la resurrección de Jesús están llenas de confusión y duda por parte de los discípulos. Algunos comentaristas dicen que precisamente esta duda es una prueba más de la resurrección, ya que no se puede decir que los discípulos creyeron por su gestión, sino porque Cristo mismo les tuvo que probar que estaba vivo en sus diferentes apariciones a ellos. Sin embargo, en este primer desafío a creer en su resurrección, los discípulos vieron como locura lo que las mujeres les estaban testificando. Veamos lo que pasó con los lentes de la razón y la lógica humana, y evidentemente se tratará de una locura. No podemos juzgar con severidad a los discípulos, porque si somos sinceros, sí es una locura lo que ellas estaban diciendo. Un hombre murió y está de regreso. ¿Es razonable? ¿Es algo de todos los días? ¿Es una noticia que sale todos los días en el periódico escrita o en el internet? No es así. La enorme piedra que cubría la entrada de la tumba fue removida, estando presentes los guardias. ¿De verdad hubo alguien con tal fuerza para remover una piedra siendo que estaba supervisada por los guardias? Una vez más, veámoslo con ojos de razón y lógica, y tienen razón los discípulos, es una locura. Eran pensamientos que llevaban a pensar que lo que las mujeres decían era una locura. Nuestra lógica y razón puede estorbarnos para vivir la esperanza de Dios. No nos permitamos eso y atrevámonos a creer. A veces, cuando miramos las circunstancias que estamos atravesando, cuando miramos los problemas, los desafíos y los eventos que están a nuestro alrededor y los miramos con los ojos de la lógica y el razonamiento, evidentemente nuestra fe se frustra, nuestra fe se desespera, nuestra fe se hace pequeña, porque a nuestra lógica, a nuestra comprensión y a nuestro razonamiento, las cosas que están a nuestro alrededor parecen imposibles, parecen más grandes de lo que son, e incluso algunas parecen que no tienen solución. Y este es el problema de mirar la vida con la lente de la lógica y la razón. Muchas veces seremos atormentados porque lo que tenemos delante parece tan grande que entramos en tristeza y desesperanza. Pedro,
al igual que Juan, corrió a ver la tumba y el Evangelio solo nos dice que se maravilló de lo que había sucedido. La desesperanza debe corregirse con el valor de la fe. Atrevámonos a creer, aunque todo indique que no es la mejor opción. Aunque todo parezca que no es la mejor opción creer, creamos. Aunque las circunstancias nos digan que la fe ya no tiene lugar en ese asunto, creamos. Aunque los demás se burlen, se rían e incluso nos pongan delante de nuestra fe y nos desafíen a probar lo bueno de nuestra fe, con todo, atrevámonos a creer. Lo repito, yo sé que es complicado a veces, dadas las circunstancias que tenemos delante, pero eso es porque estamos viendo la vida con los lentes de la lógica y la razón. Si aprendiéramos a ver la vida con los lentes de la fe, no mirando lo que vemos delante, sino mirando la posibilidad que en Dios tenemos, entonces las circunstancias cobrarían otro sentido. Les invito finalmente a orar junto conmigo y escuchar el canto para despedirnos. Dios, gracias por lo que nos has dicho el día de hoy. Gracias porque podemos celebrar tu resurrección. Gracias porque esa promesa tuya de que habrías de resucitar al tercer día la cumpliste, Señor. Es nuestros sentimientos y nuestras emociones. Es nuestra razón y nuestra lógica. Es nuestro miedo. Es nuestra desesperanza lo que a veces no nos permite creer en tus promesas. Te pido, Señor, que nos permitas tomar cartas en el asunto y fortalecer nuestra fe y nuestra confianza en ti a través de la esperanza de tus promesas cumplidas. El día de hoy celebramos tu resurrección. Te amamos, Padre, y te bendecimos. Cuídanos y bendícenos en cualquier circunstancia que estemos atravesando. Te amamos por Cristo Jesús. Amén. Y antes de pasar al canto, les recuerdo, hermanos, que estar orando unos por otros. Tenemos 3 motivos de oración por los cuales debemos de estar atentos. El primero es por la salud, primeramente de nosotros como iglesia, ¿verdad? Orar para que Dios nos guarde nuestra vida, nos guarde del contagio del virus, pero también orar por la gente, por aquellos que no se han contagiado, que sean sabios, que sean prudentes, responsables con la vida y acaten responsablemente las indicaciones del gobierno. Debemos orar incluso por los que ya están enfermos, por sus tratamientos, por el medicamento, por sus familias, etcétera, por los doctores, hospitales, camillas y todo lo que se necesita. Esa es la primera oración que debemos de llevar a cabo. La segunda oración debe ser especialmente por los miembros de nuestra iglesia. Algunos están perdiendo trabajo, algunos los están descansando, algunos están padeciendo necesidades. Oremos por ellos. La iglesia, al momento que usted está escuchando este sermón, ha entregado ya 6 despensas. Debemos en seguir entregando más. Les pido, sumémonos. Hay un día a la semana, cada semana, en la que usted puede venir a la iglesia y dejar insumos para hacer más despensas. La iglesia aportó un dinero, aportó, digamos que la primicia, la parte fuerte de este gasto de crear despensas para la necesidad de los de la iglesia y fuera de la iglesia. Ahora, lo que compramos no alcanzará para toda la contingencia. Si usted siente en su corazón y es movido por Dios de aportar para poder armar otra despensa más, le invito a que venga un día de la semana y traiga lo que pueda, una bolsa de arroz, una bolsa de frijol, un jabón, etcétera. La lista la mandó la hermana Sara ya, así que usted puede participar con el producto que usted quiera y en la cantidad que usted quiera. Lo único que yo le pido de favor es, no tenemos que dar lo mejor que hay en el mercado, pero sí debemos dar lo mejor que podamos, lo mejor que tengamos nosotros. Y tercero, debemos estar en oración para que pues la iglesia sea sostenida. La iglesia sigue pagando servicios, luz, agua, teléfono, etcétera, mantenimiento incluso sigue pagando. Así que les pido, hermanos, si ustedes están escuchando este sermón, que atendamos el llamado de ser fieles con nuestros diezmos y ofrendas. Cada uno de nosotros tiene una cuenta bancaria a la cual podemos depositar nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si usted ya lo ha hecho, le pido que le avise a nuestra hermana Betty para que sea de su conocimiento esto, y si usted no lo ha hecho, le invito a ofrendar y a diezmar. Repito, la iglesia sigue teniendo necesidades, la iglesia sigue adelante. Ocupamos el internet, ocupamos la luz, ocupamos el agua y otros servicios de aquí para poder grabar este tipo de sermones. Le invito y le desafío a ser fieles en nuestra mayordomía económica con el Señor. Sería todo. Ahora sí, nos despedimos con un canto. Que Dios les bendiga. Estemos en oración y nos saludamos de manera diferente.
librar.